Muy bien, tenemos que hablar hoy entonces de los tres continentes que faltan. Está un poquito denso. Vamos entonces, sin más preámbulo, a hablar de África. ¿Sí? Bien, África, un continente lejano, ¿no? América es en realidad el tercer continente más extenso que tiene el planeta, con una superficie de más de 30 millones de kilómetros y rodeado de mares como el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Atlántico, el Índico, ¿no? Y en el extremo sur, pues, la confluencia de estos océanos, ¿sí? Eh, Políticamente se divide en 54 países, ¿no? Todavía hay 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU, ¿no? Eh, Estos países políticamente se dividen en varias regiones, ¿no? Tenemos los de la zona norte, como Egipto, que tengo la gracia de Dios de conocer, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, que también he estado por ahí, ¿no? Conociendo Marruecos y su cultura, igual que Egipto. De ahí viene África del Oeste, ¿no? Acá, países muy pobres en realidad, con esperanza de vida, muchos de ellos con baja esperanza de vida, después lo vamos a ver, como Mauritania, Malí, Níger, Nigeria, entre los más conocidos, ¿no? Senegal, Costa de Marfil. De ahí tenemos, pues, en la zona central, esta zona de acá, la zona central, que también es la zona del Sahara, ¿no? Y entonces países como República Centroafricana, con una de las más bajas esperanzas de vida del mundo, Chad, Camerún, el Congo, ¿no? La República Democrática. Hay dos Congos, ¿ah? El Congo, porque antes era uno solo, después se dividió con la guerra civil, ¿no? Con su capital Brazzaville, y luego la República Democrática del Congo con su capital Kinshasa. De ahí tenemos África del Este, ¿no? Esta África del Este que incluye estos países insulares con las más altas esperanzas de vida del continente, ¿no? Como Seychelles, Mauricio, Madagascar, Comores, pero también los países del Cuerno de África, también una esperanza de vida baja, como Somalia, Etiopía, ¿no? Ya pues está Sudán, que también se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, Sudán Jartum y Sudán del Sur Yubá, ¿no? Uganda, Kenia, Tanzania, entre otros países. Finalmente, el África Meridional, ¿no? Con países como Angola, Zambia, Namibia y el más conocido de todos, con 3 capitales, Sudáfrica, ¿no? Eh, Aquí pues tiene 3 capitales, Pretoria, El Cabo y Bloemfontein. Esa es entonces, ¿no? Más o menos en grandes rasgos, los países africanos. En cuanto al relieve, lo más característico pues es la presencia de un suelo desértico, árido, ¿no? Que representa pues al gran Sahara, ¿no? Y otros desiertos que están en esta zona, como el desierto de Libia, el desierto de Nubia, ahí en la zona del Nilo, cerca al Cairo, ¿sí? Que son desiertos de la zona norte, ¿no? Aquí encontramos algunos macizos y cordilleras. Estos son, cuando hablamos de macizo, estamos hablando de montañas, ¿no? Nudo de montañas, como el macizo de Agar y Tibesti. Cordilleras, aquí, correcto, está Monte Atlas, ¿no? Monte Atlas. Aquí también en la zona del Cuerno de África, el macizo de Etiopía, ¿no? Entonces son macizos, repito, montañosos, algunos volcanes, ¿no? Aquí en esta zona también hay una zona de volcanes como Kenia y Kilimanjaro, que son además los más altos, son volcanes apagados, ¿no? Y los más altos de África.
¿ah? Acá les llaman montes, Kenia y Kilimanjaro, sí, pero ya son volcanes apagados. Luego tenemos las mesetas, ¿no? En la zona central tenemos Adamaúa y Ubangi, las más importantes, y en la zona sur, la meseta y Bie. Toda esta zona de acá, que es la zona sur, es conocida como el Belt africano, ¿sí? El Belt africano o meseta africana, ¿sí? Donde en la zona norte, en la zona sur, perdón, de estas mesetas, está el gran desierto del Kalahari. Finalmente, ya en el extremo sur está otra cordillera, ¿sí? Otra cordillera que es Montes Drakensberg o Montes Dragones en castellano, ¿no? África se está desgarrando, habrán escuchado algunas noticias, ¿no? Y este desgarramiento viene desde aquí y acá. Esta zona es la más deprimida, conocida como la del Valle del Rift. Sí, está justo esta parte. Pero se está desgarrando desde aquí, ¿no? De aquí a millones de años, sí, o de repente un gran sismo de gran magnitud puede, nadie sabe provocarlo, que África se desgarre ya totalmente, ¿no? Y esta gran fisura que tiene, entonces se separa. Finalmente, esta parte de aquí de África se va a convertir en una gran isla, ¿sí? En una gran isla. No podemos decir continente por el tamaño, pero sí una gran isla, ¿sí? Obviamente, ya nosotros hemos estudiado las corrientes convectivas que hay en la estenosfera, ¿no? Están desgarrando a África. ¿Ya? Es una gran depresión, una falla tectónica de la zona. Muy bien. En cuanto a la hidrografía, África, si bien es cierto, la característica principal es su aridez, tiene cuencas muy importantes, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de navegar por el Nilo, ¿sí? En esta zona, que es la zona del Cairo, ¿sí? Y hasta la zona del Valle de los Muertos, ¿no? Donde está la tumba de Tutankamón. Este gran Nilo, pues, pero miren, llega pues hasta dónde, hasta su origen, que es el lago Victoria. El Nilo, pues, es el río más extenso de África, ¿no? Luego tenemos el más caudaloso y la cuenca más extensa, ¿no? Es en África ecuatorial, que es la cuenca del río Congo, ¿sí? Bueno, también tenemos en esta zona atlántica la del Níger y la de el Senegal. Por abajo, que ya se está secando, es una cuenca arreica, ¿sí? Que es la cuenca del Orange, ¿sí? Hacia el Índico desemboca que el río Zambezi. África también tiene una zona de grandes lagos, ¿no? Esta zona, aunque acá se distingue, se ve claramente el lago Victoria, hay muchos lagos, ¿sí? Y estos lagos son de origen tectónico, como el lago Tanganica, el lago Victoria, el lago Nyasa, Eduardo, Malawi, Nyasa o Malawi, el lago Eduardo, ¿no? Entre otros. Cabe señalar que el lago Victoria, que es este de aquí que se nota claramente, es el tercer lago más extenso del mundo, ¿sí? El tercer lago, después del Caspio, que está en Asia, ¿sí? El superior, que está en América. Hacia las afueras, en las zonas ya del litoral, en las zonas del litoral, destaca una gran península conocida como el Cuerno de África, que es la península de Somalia, ¿no? O no es en Somalia. Y islas, archipiélagos de pequeñas islas, como las Islas Canarias, las Islas Madeira, las Islas de Cabo Verde, y este archipiélago de aquí, que incluye Madagascar, Seychelles, Ducos, ¿no? Entre otras, del Índico. Vayamos a los aspectos demográficos. Bueno, África es un continente con, miren, 1.479 millones de habitantes, ¿no?
Los países más poblados son Nigeria, ¿sí? Entonces, que está aquí, en esta zona de acá, ¿sí? Con más de 200 millones de habitantes, ¿no? Y una densidad de 201 habitantes por kilómetro cuadrado. Etiopía, con 104 millones de habitantes, donde está aquí está Etiopía, que además tiene una densidad de 82 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego está Egipto, que es un caos vehicular terrible, da miedo cruzar porque encima ni hay semáforos en el Cairo, terrible cruzar las calles del Cairo. Egipto con entonces 102 millones de habitantes y una densidad de 88 habitantes. Sin embargo, debo señalar que estos tres países que son los más poblados no es el de mayor densidad, ¿no? Ya que el de mayor densidad está aquí, ¿sí? Este país tiene 420 habitantes por kilómetro cuadrado, anótenlo, que es Ruanda, ¿sí? En la zona de los Grandes Lagos, una zona fértil, pues, ¿no? Mucha agua, ¿sí? Entonces, con 420 habitantes. Y la zona menos poblada y con menor densidad, pues es Namibia, ¿no? Cuya densidad solo llega a 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El promedio de densidad de África es superior al de América, 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, esto no refleja la realidad en realidad, porque casi en el desierto no hay población, ¿no? Entonces, si nosotros le restamos la zona de los desiertos, las densidades son muy altas en las ciudades y en la zona donde habita la población. Otros indicadores importantes de África, ¿no? África es el continente con mayor baja esperanza de vida, 68 años el promedio, siendo las más altas en Argelia y Túnez, sí, que están en la zona norte, pegado al Mediterráneo, con 77, y la más baja justo al sur del Sahara, con 53 años, ¿no? Les adelantaba que es la más baja de todo el mundo, República Centroafricana. En cuanto al crecimiento, 2,1, natalidad 36 por mil, mortalidad 12 por mil, todavía muy alta, incluso la mortalidad infantil demasiado alta, 41 por mil. La fecundidad, el promedio de hijos, miren, casi 5 hijos, y considerando que la mitad se le muere, imagínense, ¿no? Y una alta tasa de analfabetismo todavía, ¿sí? Siendo mayor en las mujeres con 45%. En cuanto a la distribución de la población rural, todavía el 57% de la población africana vive en el campo y un 43% perdón, sí, en las ciudades. Todavía, entonces, todavía África todavía es más rural, ¿ya? Es el único continente cuyo claramente tenemos una distribución mayor rural, ¿no? En Asia ya está casi parejo, ¿no? Casi parejo. Bien, en cuanto al índice que ya les hablaba un poco, les decía que los países con mayor IDH están aquí, en África insular, con Seychelles y Mauricio, ¿no? Que son las islas, las han debido pintar acá, por lo menos, si las colocan en este mapa, ¿no? Luego tenemos con IDH alto, que es esta zona de acá, ¿no? Está verde, perdón, acá está Egipto, ¿no? Y también está Argelia y Túnez, ¿no? Con IDH alto. La gran mayoría de los países africanos tiene un IDH medio, que es el color que predomina, el rojo, ¿no? El rojo es el color que predomina, ¿sí? Y el color anaranjado, que son entonces los que están con IDH medio. Y bajos son los que están más bajos, perdón, el color ya más pronunciado, que es el color rojo, me estaba equivocando, ¿no? Bajo es el color
naranja, medio, el color amarillo, ¿sí? Y el rojo, el color ya muy bajo, ¿no? IDH muy bajo. Aquí está, pues, miren, el IDH de República Centroafricana. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del Cuerno de África? Aquí está Somalia, ¿no? Y Sudán del Sur, que es esta zona de acá, sí, también. Entonces, esta zona del Cuerno de África y próxima, y toda la zona central y oeste, ya les había avanzado un poco, son los que registran IDH más bajo, ¿no? Y aquí la República de Tanzania también, incluso parte de Madagascar tiene IDH muy bajo, ¿no? La zona sur, comparado con las islitas que están alrededor de Madagascar, que tienen muy alto, y que además son países tropicales con una infraestructura turística muy importante, sobre todo balnearios, ¿no? Porque tienen playas muy hermosas estos países. Muy bien. ¿Por qué África tiene esas cifras? Si es que no hay recursos en África. Muy por el contrario, ¿no? África tiene, a pesar de su aridez, pues tiene cómo salir adelante. eh, Recursos, ¿no? Recursos que han sido depredados, acuérdense, pues desde los siglos pasados, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Y se entiende que la población todavía sea rural, puesto que la actividad principal todavía sigue siendo y base de la economía africana sigue siendo la agricultura, ¿no? Que básicamente eh, es extensiva o de subsistencia, pero sin mencionar que sí también hay una agricultura intensiva, pero que lamentablemente está a cargo de empresas transnacionales o multinacionales, ¿no? Que se dedican a la exportación de productos agroindustriales como el café, algodón, cacao, tabacos, etc. Hay un micrófono prendido, por favor. Sí, a ver, verifiquen, chicos. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Y se escucha bulla, se escucha conversación. Por favor, todos verifiquen su micrófono. Va a salir un ratito, voy a tener que cerrarlo ya. Buenos días, ma. Listo con el micrófono prendido ahora. Rivas. Rivas. Geraldine, tu micrófono. ¿Yo? Que no está, ha dejado el micrófono prendido y no está en clase, me imagino. A ver, deshabilita el micrófono. Ya está, ahora sí. Seguimos. Y entonces, la agricultura sigue siendo entonces la actividad más importante, pero también debemos señalar que África pues tiene el 30% de las reservas mundiales de minerales, más que América inclusive, ¿no? Entonces, te produce tiene oro, mucho oro hay en África, ¿no? Hay cobre, hay hasta diamantes, ¿no? O sea, que hay películas hasta ahora del tráfico de diamantes en África, ¿no? Y también tiene petróleo, ¿no? Petróleo, gas natural, ¿no? Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo son países con mucho petróleo. En toda la zona norte, en Egipto también hay petróleo, ¿no? Entonces, son países, repito, muy, muy ricos en estos recursos. Muy bien, dejamos ya África y pasamos a Europa, ¿sí? Eh, en realidad Europa se dice que es una península que se desprende de Asia, ¿no? Porque está unido al continente asiático. Tiene una pequeña superficie, nada más un poco más de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y está rodeado de mares, ¿no? Por acá el mar de Barents, ya en el Océano Glacial Ártico, el mar de Noruega, el mar del Norte. Este mar que yo he cruzado en un ferry este año, justo chicos, les cuento,
este mar, que es el mar considerado como el mar más frío, dice, de Europa, es el Báltico, ¿no? Entonces yo estuve en Suecia, luego estuve pues en Finlandia, ¿sí? Y acá por este lado, este, crucé, por este lado donde crucé, es la parte más cortita, bueno, de Suecia, Alemania también cortita, pero yo crucé primero de Suecia a Finlandia, pero antes solo crucé con avión. Estuve por acá, miren, acá en el Reino Unido, del Reino Unido me fui a Suecia, de Suecia me fui a Finlandia y en un ferry crucé aquí a Tallinn, a este país muy desconocido, ¿no? Pero Estonia, pero que tiene la ciudad capital con los restos arquitectónicos medievales más importantes de Europa. Por eso es que terminé por aquí, ¿no? De allí, miren, de Estonia en un vuelo, ya me fui a Polonia, sí, estuve en Varsovia, y de Polonia me fui ya directo a esta zona. ¿Qué hay aquí? Aquí está Venecia, ¿no? Está Venecia. De Venecia ya me fui para acá. Imagínense todo el cruce que hice. Bueno, en realidad comencé aquí, porque aquí siempre llegan los vuelos de Perú acá a Madrid. Y aquí va aquí. Y aquí ya regresé. Imagínense, ese fue mi itinerario de este año, de este año. Bueno, yo viajo todos los años, chicos, como profesora buena de historia y geografía. Trabajo todo el año para viajar en enero, febrero, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando rutas, ¿no? Y Europa, pues, es un país, es un continente pequeño, como les decía, en donde sí te permite, pues, conocer en un solo viaje varios países, ¿no? Y así he conocido ya varios países europeos, ¿no? Europa, como les decía, entonces está rodeada de mares como el de Barents, el Noruega, el del norte, el Báltico que está aquí, ¿no? Por acá abajo ya está el océano, bueno, todo, el mar del norte y el mar Báltico que está aquí y el Báltico que está acá pertenecen al océano Atlántico, ¿no? Luego ya acá vamos a ingresar, ¿sí? Y encontramos otro mar que es el mar Mediterráneo, ¿no? Este es el estrecho de Gibraltar, el que acabo de cruzar por acá. Y luego venimos por acá, ¿sí? Y encontramos el Mar Negro, ¿sí? No es un lago todavía, pero de acuerdo a los estudios, el Mar Azul está acá, son mares todavía, ¿sí? Y a estudios esto se va a cerrar, se va a llegar a cerrar este estrecho de aquí y se va a convertir en un lago, ¿sí? Eh, Perdón un ratito, quiero ver si... Sí, acá está, o sea, la división política. Políticamente se divide en 50 países, 43 propiamente europeos, ¿no? En la zona occidental de Europa, pues está Portugal, España, ¿no? Está Francia, Irlanda, el Reino Unido, más arriba, miren arriba, Islandia, uno de los países más nórdicos, con su capital Reykjavik, ¿no? Y tenemos en la zona ya central, pues los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, aquí Suiza, Italia, Austria, ¿no? República Checa, Polonia, ¿sí? Y una mayor cantidad de países en esta zona, pues de acá, ¿no? Que es la zona, entonces, la zona sureste, ¿no? Donde obviamente destaca, pues, Grecia, ¿no? ¿Quién no quiere conocer Grecia y la Acrópolis de Atenas? Por acá tenemos a la Gran Turquía, un país euroasiático, ¿sí? Acá está, miren esta zona, ¿no? Euroasiático. La parte europea está separada de la parte asiática de un estrecho llamado el Bósforo, ¿no? Y hay dos culturas, pues, ¿no? Acá europea, pues, y asiática. Acá están los países que pertenecían a la Unión Soviética, como repito, el único país de acá, de este grupo que conozco es Estonia, ¿no? Y también está Letonia, Lituania, Bielorrusia, bueno, la guerra, ¿no? Ustedes saben que Rusia está
en guerra con Ucrania, ¿no? Y Rusia, que es un país, otro de los países euroasiáticos, porque aquí en los 7 euroasiáticos sí está Rusia, ¿no? O sea, que no está, ¿no? Más acá abajo ya euroasiático, también considerado como euroasiático, Kazajistán, ahí está, ¿no? Y aquí en esta zona tenemos también los demás euroasiáticos, que son Georgia, Azerbaiyán, Armenia, ¿no? Grecia también es considerado como euroasiático porque hay muchas islas del Egeo que bañan las costas de Asia, por eso es que está dentro de los considerados como euroasiáticos, ¿no? Ahora, los países con mayor IDH del mundo, además de Suecia, ¿no? Que está por acá, Suiza, perdón, están los países nórdicos, los países que se encuentran en la península de Escandinava, ¿no? Como son Noruega, Suecia y Finlandia. Parece lejos, ¿no? Pero en realidad está cerquita porque acuérdense que solo son 10 millones de kilómetros, 10 kilómetros cuadrados nada más, ¿no? 10 comparado con con la extensión que tiene América, ¿no? Con la extensión que tiene este, Asia, ¿no? Son chiquitos. O sea, entre país y país te demoras hora y media. O sea, por ejemplo, de España, de Madrid a París, pues son hora y media nada más, ¿no? Bien, las cordilleras, el relieve. Bueno, hablar del relieve de Europa es hablar en realidad de una extensa llanura, como ven, ¿no? Todo es verde ahí, ¿sí? Entonces, salvo que sea la época de invierno, donde en la zona de los bosques caducifolios, pues están todos peladitos, ¿no? Pero las praderas, ¿no? Las estepas se mantienen casi verdes todo el año, ¿no? Entonces es una extensa llanura, ¿sí? Una extensa llanura regada por muchos ríos. Sin embargo, tenemos también importantes macizos montañosos, ¿no? Aquí en esta zona tenemos en la península escandinava, esta es una península, tenemos los montes escandinavos, ¿no? Luego tenemos aquí en la zona de la península ibérica una cordillera muy conocida que separa España de Francia, que son los Pirineos, ¿no? Luego están aquí en Italia los Apeninos y los más conocidos y hermosos que puede haber, como la cordillera de los Andes, así también hermosa, en la zona donde se ve pues todas las montañas, ¿no? Y cubiertas de nieve, pues los Alpes, ¿no? Los Alpes, ¿ya? Yo conozco los Alpes, pero del lado francés, donde está el Mont Blanc, porque este monte no está en Suiza, sino este monte está en el lado de Francia, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los Cárpatos por aquí, ¿sí? Y por acá la zona de la cordillera de los Balcanes, ¿no? Ya nos vamos hasta para el lado oriental y encontramos ya la montaña más alta de Europa, ¿no? Que es la cordillera del Cáucaso, ¿ya? Cuyo monte más alto es de 5.633, ¿no? Dirán, profesora, pero estos montes son mucho más bajos que los de la cordillera de los Andes y tienen más nieve. Bueno, eso es por su localización, obviamente, de Europa, que está más al norte, pues, ¿no? No está cerca al Ecuador, ¿no? Entonces aquí tenemos nieve, pero por encima de los 5.500. ¿Sí? Bien, entonces la cordillera del Cáucaso. Y aquí esta cordillera es, digamos, muy significativa porque es la que separa a Europa, acuérdense, de Asia, que son los montes Urales. ¿Sí? Bien, yo hablaba de penínsulas y Europa acá tenemos, es
un continente con muchas penínsulas, con un relieve muy accidentado, ¿no? Aquí está entonces la península escandinava, la península ibérica, la península itálica, la península de los Balcanes, Ática, ¿no? A donde está Atenas, ¿sí? De ahí tenemos, por acá arriba me estaba salteando la península de Jutlandia, ¿sí? Y luego, donde está Dinamarca, este, y acá está el estrecho del Bósforo, dice, ¿no? Y este estrecho de aquí es el del Bósforo que separa, como les decía, la parte asiática europea de Turquía. Bien, esas son las penínsulas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más datos tenemos? Las islas. Bueno, entre las islas más importantes, pues obviamente está Islandia, las Islas Británicas, en esta zona de aquí, las Islas Baleares, las islas de Italia y Francia. Antes eran todas italianas, ¿no? Córcega, Cerdeña y Sicilia, ¿no? Pero Córcega ahora pertenece a Francia y Cerdeña y Sicilia a Italia, ¿no? Y después acá tenemos las islas del Mar Egeo, Creta, Chipre, ¿no? La zona de acá. Muy bien. Seguimos con las partes físicas y vamos a la hidrografía. Yo les decía que pues Europa es un continente eh, con muchas ríos, muchas cuencas hidrográficas, ¿no? Está favorecido porque como tiene importantes cordilleras con muchos nevados y glaciares, entonces está irrigada por ríos, ¿no? em, que se dividen en varias cuencas. Y tenemos, por ejemplo, en cuáles son las cuencas en la zona atlántica. Entonces, considerando que el mar Báltico, les decía yo, y el mar del Norte pertenecen a la parte atlántica, ¿sí? Y también, aunque el Mediterráneo y el Mar Negro también son atlánticos, los separan en cuestiones de hidrografía, ¿no? Bueno, en la zona del Báltico tenemos el Vístula que pasa por Polonia, ¿sí? Y tenemos los ríos alemanes, que son el Oder, que sí desemboca en el Báltico también, y el Elba, que desemboca en el Mar del Norte, ¿no? Luego tenemos otro río alemán, que es el Rin, que también desemboca en el Mar del Norte. Los ríos franceses, el Sena, ya me lo conozco, lo he navegado 3 veces. Y pasa por París, pues ese es el río que pasa por París. Y tenemos eh, aquí el Sena, ¿ya? Que desemboca en la zona conocida como el Canal de la Mancha, y el Loira, ¿no? De ahí tenemos también el río Garona, que desemboca ya en el mar Cantábrico. De ahí vienen los 3 ríos que desembocan en el Atlántico, en mar abierto. Estos ríos recorren España y Portugal, ¿no? Entonces, sobre todo el Duero y el Tajo son los más conocidos. De ahí tenemos otro río francés, pero que desemboca ya en el Mediterráneo. Pero los que acabo de mencionar, todos estos pertenecen a la cuenca atlántica. En la parte del Mediterráneo destaca el Ebro, que es un río francés, ¿sí? El Ródano, y tenemos italianos, pero que desembocan el Tíber en el mar Tirreno. Este río este, atraviesa Roma, ¿sí? Cerca al Vaticano, por ejemplo, ¿no? Muy cerca al Vaticano. Y el río Po, que está en la zona del norte de Venecia, ¿no? Que desemboca ya en el mar Adriático. Luego ya está uno de los ríos más extensos y el más extenso de Europa Central, que es el Danubio, considerado como uno de los más internacionales, que ya desemboca en el Mar Negro, ¿no? Que pertenecen al Mar Negro. Al Mar Negro también pertenecen estos pequeños ríos donde destaca el Dnieper, ¿sí?
Luego, en el Mar Azul, desemboca el Don. Y los más largos, y más caudalosos, están en la cuenca del Mar Caspio o vertiente del Mar Caspio, ¿sí? Este está, pues, el Volga, ¿no? Que es el más extenso de toda Europa, que recorre, pues, la llanura rusa, y el Ural, que sirve también de límites entre Europa y Asia. Además, tiene importantes lagos. Estos lagos están en esta zona norte, ¿sí? En esta zona norte, que son el lago Ladoga y el Onega. En cuanto a los aspectos ya demográficos, Europa es un continente que les dije solamente, pues es muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo, ha venido soportando mucha migración, ¿no? Mucha migración en los últimos 30 años, ¿no? este, y la población se mueve. Incluso dentro de Europa se va moviendo. Por ejemplo, la guerra de Rusia a Ucrania ha provocado que muchos ucranianos se muevan al interior de Europa, inclusive hasta incluso al norte de África, mucha población ucraniana, ¿no? En Egipto encuentras ucranianos, encuentras en Turquía, ¿no? Encuentras en Grecia, entonces sobre todo los países próximos a Ucrania, ¿no? Y tenemos que Europa entonces es un continente, miren, a pesar de su tamaño, con 752 millones de habitantes, ¿no? El país más poblado de estos 752 lo tiene Rusia, ¿no? Rusia tiene 147 millones y de esos 147, 110 viven en el lado europeo, imagínense, ¿no? En el lado europeo este, de Europa, ¿no? Estamos hablando acá, de esta parte de acá, ¿sí? Luego Alemania, ¿no? Alemania también es otro de los países muy poblados con 82 millones de habitantes, ¿no? Entonces, muy fuerte. Y Francia con 67 millones de habitantes. Bueno, a pesar de la gran cantidad poblacional, tú no ves en las principales ciudades, por ejemplo, francesas, este caos vehicular como aquí en Lima, ¿no? Puesto que las redes de transporte son muy, digamos, avanzadas, ¿no? La densidad, miren, la densidad mayor que incluso África, mayor que América, ¿no? Mayor incluso que Asia, con 72 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad la tiene Mónaco, con 19.150 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Si no me equivoco, Mónaco puede ser, bueno, obviamente no tengo el mapa, pero debe ser una de estas dos, ¿sí? Luego está con menor densidad, obviamente Islandia, acá arriba, ¿no? Con 3.5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Eh, Esas son, digamos, los datos generales de la población europea, que además tengo que mencionar que es, no sé si está acá, a ver, sí, está acá, es eminentemente urbana como lo es América, ¿no? Bueno, pero no me salteo, vamos a ver lo que es la esperanza de vida, ¿no? Europa es un continente con mucha esperanza de vida, ¿no? Entonces, es un continente donde los niveles de contaminación obviamente son mucho menores que Sudamérica y América Latina, ¿no? Con una infraestructura de salud importante, ¿no? Seguro, educación, etcétera, ¿no? Entonces, la esperanza de vida es importante en la zona euro, ¿no? Toda la zona euro que viene a ser la zona norte, ¿sí? La zona nórdica, esta zona. Entonces, eh, sobre todo estos países de acá, ¿no? La Unión Europea tiene 78,2, ¿no?
entiéndase por Unión Europea aquellos países justamente que tienen el euro como moneda común, ¿no? Este, Luego tenemos en toda la zona euro. Em, entonces el promedio es este, ¿no? 78 en la Unión Europea y 82 en la zona euro, que incluye el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, a ver, las más altas. ¿Dónde están las más altas? ¿Dónde queda San Marino? San Marino es por acá creo que está, si no me equivoco. Sí, por aquí es un puntito. Sí, San Marino es entonces un país, ustedes saben que Italia, la península itálica, es una península que alberga pues tres países, ¿no? Italia, el Vaticano y San Marino, ¿no? Y justamente en San Marino las edades llegan a 85 años, ¿no? En Suiza a 84. El más bajo es Moldavia con 72, ¿no? ¿Dónde está Moldavia? Moldavia creo que es uno de estos países, acá no lo han marcado, pero está por esta zona de acá, ¿sí? Bien, en cuanto a las tasas, tenemos la de natalidad 11 por mil, la fecundidad 1,6 hijos por mujer y la mortalidad 11 por mil. ¿Por qué la mortalidad es 11? ¿No? Es porque justamente la población además es más longeva, ¿ya? Y en cuanto a la distribución poblacional, este, esto es 11 por mil significa 1,1%, ¿no? En cambio, aquí es 0,1 porque es 0,16 la fecundidad, casi nada, para que tengan una idea, ¿no? Luego tengo la población. Ya les decía que la población europea pues es eminentemente urbana, ¿no? Al igual que América. Muy poca población vive en las zonas rurales, ¿no? Tanto así que hay países como Italia que te pagan por habitar algunas partes del sur de Italia, ¿no? Que se están despoblando y donde hay mucha agricultura, ¿no? Y necesitan población. Y como repito, si tienes este, voluntad de quedarte, permanecer en estas áreas del sur de Italia, pues hasta casa te dan, ¿no? Entonces acá está justamente, recibe migrantes, bueno, en toda Europa está recibiendo migrantes, ¿no? Entonces, de diferentes continentes, sobre todo Asia y África. Los países que más inmigrantes han recibido son Alemania, pero sobre todo Francia, ¿no? Francia, olvídense, ¿no? Yo este año que estuve de nuevo en París, entré, les cuento, pues era Burger, no, se me fue, no era Burger King, porque era después, Kentucky, ya me acordé, un Kentucky, ¿no? Y había de un año a otro, porque había estado en el 2024 y 2025, ¿no? Entonces, este año entró, como les dije, pues a un Kentucky, y sin exagerar, el 100% de los que estaban sentados en el primer piso eran negros, ¿no? Totos. Ya cuando subimos al segundo piso, porque no había sitio, porque lo más barato allá es Kentucky, Burger, todas esas comidas rápidas es lo más barato que hay en Europa, ¿no? Entonces entramos a comprar nuggets, ¿no? Y arriba, pues también, solamente habían dos o tres personas blancas y el resto, pues, entonces eran migrantes africanos. Así está Francia, igual en Londres también bastante población africana o descendientes, ¿no? Ahí está Inglaterra, que a pesar de estar lejos, ¿no? De la zona de migración, porque todos entran por Italia, entran por Francia, se han ido moviendo, ¿no? Se han ido moviendo a diferentes países, ¿no? España ha recibido más latinos, obviamente, ¿no? España ha recibido más latinos. Muy bien. En cuanto a la calidad de vida europea, ¿no? Entonces, obviamente Europa registra los IDHs más altos
del planeta. Justamente en el primer lugar, miren, ¿te irías a vivir a Islandia? Ojo, que Islandia es ahora en la último índice de desarrollo humano, superando pues a países como Suecia, como Finlandia, como Noruega, ¿no? Islandia registra un IDH, miren, de 0,972. Sí. La verdad es que las temperaturas en invierno son terribles. No, no me iría a vivir allá, por más que tenga el IH más alto. Luego está Suiza, ¿no? Suiza con 0,9, no, 0,970, ¿sí? Entonces, estamos hablando de estas zonas las más oscuritas aquí, miren, ¿no? Entonces, estas zonas, vamos hablando. Noruega, ¿sí? Noruega, aquí está. Los tres tienen igual, ¿ah? Dinamarca, aquí en la península de Jutlandia, Noruega, Suecia debe estar por aquí, 0,969 debe estar Suecia, sí, con otros, este, también IDH muy alto, ¿no? Entonces, con IDH también aquí eh, muy alto, entre 55 y 60 está la gran mayoría de la zona, pues acá central, ¿no? Entonces, incluido Finlandia y el Reino Unido, fíjense, ¿no? Y siguen siendo altos. Todo esto es alto, ¿no? Todo lo que está con verde, estos de aquí, son altos. Inclusive este de aquí, el naranja también es alto, ¿no? Estos de aquí que ustedes ven no es bajo y medio, todos son altos, solo que obviamente van variando, ¿no? Pero todos son altos. No hay ningún país, ojo, no hay ningún país en Europa que tenga IDH medio o bajo, no hay, ¿no? Los más bajos son estos tres países que ya tienen IDH alto, ¿no? Ucrania, el problema acá no es Polonia, acá hay un error, mira, que dice en Polonia, acá no está Polonia, ¿no? Entonces, este, la, los países con IDH, les decía, más bajo, tienen alto, ¿no? Entonces, está Azerbaiyán, que es un país euroasiático, lo hemos visto, Moldavia, ¿no? Moldavia y Ucrania, ¿no? Principales recursos, ¿sí? Eh, bueno, como yo les decía, Europa es una extensa llanura, ¿no? Entonces, que se aprovecha eh, para la agricultura y una agricultura y ganadería altamente industrializada, ¿no? Y tecnificada, con producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa, ¿no? Etcétera. Y tiene un sector ganadero muy importante, vacuno, sobre todo en la zona de los Países Bajos y Rusia, ¿no? Pero también hay mucho. Ya la gente no consume mucha carne de res. En Francia sí, pero por ejemplo en España mucha carne de cerdo, ¿no? Y en otros países, en Italia también mucha carne de cerdo, más que res, ¿no? Por eso es que es muy extendida la ganadería de porcitos, ¿no? También hay de caprinos. En cuanto a la minería, hay mucho hierro, ¿no? Acuérdense que la revolución industrial comenzó en Europa, ¿no? Y la presencia del hierro y el carbón justamente nos llevaron el carbón a la primera revolución industrial y el hierro a la segunda, ¿no? Rusia, Polonia, el Reino Unido, Alemania son los países con mayores recursos, pues, de hierro, por ejemplo, ¿no? Pero también hay gas natural y petróleo, ¿no? Noruega y Rusia, sobre todo Rusia, es el que tiene más de estos recursos. Y la actividad, los recursos forestales, ¿no? Importante en la zona norte con bosques, con la zona de los bosques boreales, ¿no? Yo he caminado por esos bosques boreales de Suecia y Rusia, ¿no?
incluso me agarró una nevada fuerte en uno de ellos, que me asusté. En Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, pues destacan estos recursos forestales, ¿no? Cabe decir que Europa, pues, tiene, pues, una industria altamente desarrollada y en todas las actividades que ellos realizan, pues, es altamente mecanizadas todas las actividades, ¿no? Y tiene una industria siderúrgica poderosa, ¿no? Con industria aeronaval, aeroespacial, ¿no? Eh, industria química, ¿no? Acuérdense que la mayoría de los medicamentos, de las vacunas contra el COVID salieron pues de estos países europeos, ¿no? Justamente, ¿no? Hablando de la industria, ¿no? Entonces ahí están algunas imágenes que les hemos colocado. La industria automotriz, ¿no? Que se deriva de la siderúrgica, ¿no? Carros como Mercedes-Benz, BMW, ¿no? Entonces, es muy importante la industria automotriz, como les decía, siderúrgica, aeronaval, aeroespacial, química farmacéutica, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son las zonas industriales más extensas, ¿no? Entonces, la encontramos en la zona del Reino Unido, en el norte de Francia, en Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, el norte de Italia, el norte de Suecia, Noruega y el norte de España, ¿no? Si alguna vez tú deseas migrar a España, pues lo más recomendable es irse a la zona norte, donde hay más trabajo, ¿sí? Muy bien, ya dejamos Europa y nos pasamos ya al último continente, este continente más pequeñito todavía que Europa, netamente insular, que es Oceanía, ¿no? Situado pues entre Asia y América, ¿no? Está constituido por la gran isla australiana, ¿sí? La isla de Nueva Guinea, que está por acá, ¿sí? Y Nueva Zelanda, que son las más grandes, y pequeños archipiélagos e islas coralinas eh, que se distribuyen en todo el Océano Pacífico. Políticamente se divide en 14 países independientes y 18 territorios dependientes, ¿no? Obviamente el país más importante es Australia, ¿no? Con su capital, pues, Canberra, ¿no? Y seguido de Nueva Zelanda, ¿sí? Con su capital Wellington. De ahí tenemos ya países acá como, acá porque estamos echados. Ajá. La isla de Nueva Guinea es así, ¿no? Solo que esta parte le pertenece a Indonesia, que es un país asiático, ¿no? Y esta parte azul sí es Papúa Nueva Guinea, ¿ya? Por eso que no es la isla que es así, pues está cortado, ¿no? Tenemos Islas Salomón, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, ¿no? Que también son países independientes de Oceanía. Las regiones de Oceanía. Oceanía se divide, se observan en 4 regiones, ¿no? Una de ellas es Australasia, que se incluye Australia, Tasmania, que está aquí perteneciente a Australia, pero es una isla, la isla de Tasmania, y Nueva Zelanda, ¿no? Australia y Nueva Zelanda hemos dicho que son países independientes, y Nueva Zelanda en realidad es un archipiélago, ¿no? No es una isla, es un archipiélago, las 2 islas más grandes, entonces abarca el país, pero también tiene pequeñas islas, sí, que pertenecen a Nueva Zelanda, y Tasmania, que pertenece a Australia. Luego están las Islas Melanésicas, también llamadas Islas Negras, ¿no? Islas Negras. Aquí encontramos países como Papúa, como les decía, Nueva Guinea. Aquí está mal, no debía pintar todo negro. Bueno, esta isla, la isla se llama Nueva Guinea y el país, que es la mitad de la isla, se llama Papúa Nueva Guinea, por si acaso, ¿ya? Islas Salomón, Vanuatu, Nueva Caledonia y Fiji, ¿no? Luego tenemos las islas
micronésicas arriba, ¿sí? Aquí está Palau, Islas Marshall, las Islas Marianas, Guam, que es la más grande de ese grupo, ¿no? El Estado Federado de Micronesia, ¿sí? Eh, y Nauru, ¿no? En esta zona que se conoce como Islas Pequeñas, ¿no? Aquí está las fosas más profundas del mundo, que son justamente las fosas de las Marianas, ¿no? Y luego tenemos ya la Polinesia, miles de islas ubicadas en todo el Pacífico, ¿no? Destacando, pues, dentro de este grupo, este archipiélago conocida como Islas Hawái, ¿no? Aquí está Tuvalu, Samoa, Islas Cook, la francesa Polinesia, Tahití, ¿no? Han escuchado Tahití, donde fue justamente en las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Los eventos del surf, ¿no? Entonces, justamente esta zona de acá, ¿no? Dentro de este grupo de la Polinesia, también está considerada la isla que pertenece a Chile, ¿no? Que es la isla de Pascua, ¿ya? Por si acaso, en este grupo de las llamadas polinésicas. Bien, en cuanto a los aspectos físicos, ¿no? Bueno, hemos señalado que son conjuntos de islas, algunas de origen coralino, ¿no? Y eh, en muchos archipiélagos, ¿no? En los rasgos más notables en cuanto a aspectos físicos lo tiene obviamente Australia, ¿no? Australia tiene una gran cordillera en la zona oriental conocida como Gran Cordillera Divisoria, ¿no? Y otra aquí conocido como los Alpes australianos. Pero en el centro en realidad pues es un gran desierto que recibe varios nombres, ¿no? Desierto, dice, de Gran Desierto de Aria, Desierto de Simpson, el más conocido Desierto de Victoria, pero en realidad en el fondo es una gran zona desértica, ¿no? Después en esta zona tiene un nudo macizo conocido como Montes Hammersley, ¿no? Eh, Esto es en Australia, ¿no? En Nueva Zelanda se encuentra los Alpes neozelandeses que están acá, ¿no? Y en esta zona de Nueva Guinea, llegando hasta Indonesia, ¿sí? Nueva Guinea e Indonesia, que les decía, Indonesia es un país considerado como asiático, pero con territorios en Oceanía, está la cordillera de Surinam, cuyo punto más alto está en Indonesia, que es el Puncajaya, ¿no? Con 4.884 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Eh, Finalmente, también vamos a encontrar algunas mesetas, ¿no? Pero en Australia, como Kimberley y Atherton. En cuanto a las cuencas hidrográficas, la zona más fértil, este, australiana se encuentra en esta zona del sureste con la cuenca del Murray y el Darling, ¿no? Después hay pequeñas, eh, digamos, microcuencas, ¿sí? De ríos que recorren las costas australianas, ¿no? Pero esta es la más importante, la del Darling, el Murray. Y de ahí también importante la presencia de lagos, ¿no? Entonces acá tengo el lago Eire, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes ven estos puntos celestes, todos son lagos, lagos. Hay muchas zonas de lagos en Australia. También hay lagos en Nueva Zelanda, por si acaso, ¿no? Entonces, el lago Taupo, por ejemplo, pertenece a Nueva Zelanda. Muy bien, pasamos ya a los aspectos demográficos, ¿sí? Tenemos eh, una población absoluta en Oceanía de más de 40.000 millones de habitantes, ¿sí?
perdón, 40 millones de habitantes, 40.000, tal vez se digo, 40 millones de habitantes, poquísimo, ¿no? Perú tiene más de 30 y Oceanía solo tiene 40 millones de habitantes, ¿no? Poco más. Australia, de esos 40 millones de habitantes, 24 millones de habitantes se encuentran en Australia, ¿no? De ahí le sigue Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. La densidad poblacional solo es de 5 habitantes por kilómetro cuadrado en promedio, ¿no? La mayor densidad la tiene Nauru con 524 habitantes por kilómetro cuadrado y la menor densidad, a pesar de ser, ojo, la más poblada con 24 millones de habitantes, la menor densidad la registra Australia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Lo que pasa es que Australia es enorme, ¿no? Entonces, ojo, pero si bien es 3 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando se ve las densidades de las ciudades, entonces ya hay diferentes, ¿no? Porque la población australiana se concentra principalmente en las zonas costeras, ¿no? Donde las densidades, miren, en algunas ciudades llega a más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, como Adelaida, Canberra, Brisbane, Perth, ¿no? Sydney, ¿no? Son ciudades con más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Pero en promedio es 3. En cuanto a lo que es la esperanza de vida más alta la tiene pues Australia con 83 y Nueva Zelanda con 82. Y la más baja la tiene Papúa Nueva Guinea, hermosas sus playas, ¿no? Con 64 años nada más, ¿no? Ahora, si hablamos de la población urbana, bueno, es mayoritariamente, considerando que la mayor población vive en Australia, de los 40 millones, 24 millones viven en Australia, entonces, y viven en las ciudades más importantes, el 75% de la población es urbana, ¿no? Y como ya les mencionaba, pues se ubica en ciudades importantes australianas como Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra y Auckland y Wellington, ciudades de Nueva Zelanda. En cuanto al IDH, los IDH más altos están obviamente en estos dos países, en Australia, que llega a 0,958, ¿no? Y Nueva Zelanda, que llega a 0,938. No hay países con IDH bajo, no existe, ¿no? Solamente hay en África ya IDH bajo. Tuvalu, Kiribati y Vanuatu, ¿no? Que son los países con IDH medio, ¿sí? Pero son los valores más bajos del continente oceánico. Muy bien, si hablamos ya de los principales recursos, obviamente los principales recursos se encuentran en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Donde se desarrolla actividades muy importantes como la agricultura y ganadería altamente industrializada, agricultura de cereales y frutas, ¿no? Y una ganadería lanar importante, sobre todo en Australia, ¿no? Luego tenemos, incluso hay alpacas, sabían ustedes ahora en Australia, ¿no? Y tenemos también importantes yacimientos de hierro, oro, plata, diamante, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc, carbón. En realidad, pues este país insular está, digamos, con muchos, digamos, su territorio es muy rico en recursos, ¿no? Sobre todo mineros. También hay una importante actividad forestal, ¿no? En la zona norte de Australia, en Nueva Guinea, en las Islas Salomón, ¿no? En Papúa Nueva Guinea, tropicales y bosques templados plantados, pero templados en Nueva Zelanda, ¿no? Que representa el 22% de la superficie. También algo que ellos han digamos, sacado luz de sus recursos es el turismo, ¿no? Turismo sobre todo de playas, ¿no? Con playas muy hermosas, ¿no? En Australia, pues
Sydney, por ejemplo, ¿no? Una de las zonas más visitadas, ¿no? Pero también destaca pues las islas Hawái que pertenecen a los Estados Unidos, Fiji, Salomón, ahí está Tahiti, que es la Polinesia francesa, sobre todo para correr tabla, ¿no? Hacer surf. Y tenemos una importante industria siderúrgica, pues en Australia, porque Australia tiene mucho hierro, ¿no? Y también química y petroquímica. Australia es el primer productor de lana de ovino y les decía que ahora está produciendo lana de alpaca, les decía, ¿no? Compitiendo con Perú. Muy bien, eso es entonces todo lo referente a estos tres continentes últimos ya que hemos estudiado. Vamos a pasar ahora a dejar de compartir un ratito para compartir eh, ahora sí pantalla para poder ver las respuestas. Ya está. Muy bien. Vamos a responder las preguntas. Vamos a comenzar entonces.
Muy bien. A ver, veamos la respuesta. El Valle del Rif, ¿no? Está hablando del Valle del Rif. Es una enorme fisura ahorita que se ha formado debido a la separación de las placas tectónicas, ¿sí? Esta fractura geológica ha dado origen a un extenso valle, donde se encuentra, ¿no? Justamente en la zona que se encuentra entre el lago Victoria y el macizo etíope. Muy bien, está muy bien la respuesta, correcto. Vamos ahora al ejercicio número 2.
Muy bien, a ver las claves. B, ¿no? Correcto. Vamos al ejercicio 3. Muy bien, a ver, ¿qué dice Ariana, Daniela? La D. A ver, vamos a ver si es correcta. Australasia, Tasmania, Nueva Zelanda. Ajá, está. 2C. Y las melanésicas. A ver, Papúa Nueva Guinea, muy bien. De ahí viene Micronesia. 3B. La han puesto ustedes, está bien. Y, ok, muy bien. Entonces está bien la respuesta. Vamos a ya la última pregunta. Ejercicio 4.
¿Listo? A ver, la E, vamos a ver si era correcto. Ahí está. D, B, D, E. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Vamos entonces ya a dejar de compartir geografía para pasar a educación cívica. Muy bien, vamos a hablar hoy día de lo que es el Sistema de Seguridad Nacional y el Sistema de Desastres. El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional viene a ser un conjunto de normas, procesos e instrumentos que tienen como finalidad garantizar la defensa de la persona humana, la soberanía e independencia e integridad territorial, ¿sí? Para lo cual se cuenta con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y también la Dirección Nacional de Inteligencia, más conocida como la DINI, ¿no? Y los ministerios y organismos públicos regionales y locales. Dentro de este sistema nacional está el de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Para identificar, reducir los riesgos asociados a los peligros o minimizar sus efectos, ¿no? Dentro de esta gestión de riesgo, ¿no? Básicamente tiene dos fines, que es la prevención y reducción y el control de los factores de riesgo de desastres y preparar a las personas para una respuesta adecuada ante justamente estos eh, peligros, ¿no? Y proteger la vida de la población. La capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que se puedan presentar por desastres son de, de 5 niveles, ¿no? Puede haber emergencias de alcance local y regional que van de 1 hasta 3, ¿no? Que tiene que ver, cuya atención directamente es con los gobiernos locales y hasta regionales. El nivel 4, que son de alcance nacional, donde supera la capacidad de respuesta del gobierno regional y por lo tanto se declara el estado de emergencia y lo atiende a nivel de gobierno central y organismos, o sea, todo, ¿no? Desde local hasta nacional. Y el nivel 5, que ya es de gran magnitud, ¿no? Cuyo desastre, por ejemplo, un sismo de 8, ¿no? Cuya magnitud afecta la vida de la nación y supera la capacidad de respuesta del país para poder declarar. Entonces puede ser, pues, desastres de origen que incluso un sismo puede ser de 4, pero nivel 5 es que afecta ya a varias regiones, ¿no? Imagínense, pues, que seamos azotados de una alteración climática que afecte costa, sierra y selva. Ahí ya se alerta pues el nivel 5, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los organismos técnicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo? Los organismos técnicos son el CENEPRE y el INDECI, ¿no? Básicamente el CENEPRE tiene que ver con la parte prospectiva, ¿sí? Y correctiva, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿no? O sea, tiene que ver con la parte, repito, prospectiva y correctiva, ¿sí? En lo que es asistencia técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estima los desastres, ¿no? Hace estudios de estimación de impacto de desastre. Por ejemplo, un sismo de 8, ¿cómo afectaría a Lima? Eso es una estimación. También estudios de prevención y cómo reducir los riesgos y también la parte de la reconstrucción, ¿no? Supervisa la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. En cambio, INDECI básicamente es la parte reactiva, ¿no? Entonces, brinda asistencia técnica y promueve la instalación y actualización de
sistemas de alerta temprano, que tiene que ver con la parte reactiva, cómo reaccionamos ante el desastre, ¿sí? Entonces, apoyar y facilitar, dice, la acción conjunta de los actores que participan en el proceso de respuestas, ¿no? En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Entonces, me proyecto y corrijo. Y aquí respondo, INDECI, para el examen, ¿no? Bien fácil. Proyección y corrección, CENEPRE. Reacción, respuesta, INDECI. Justamente hablábamos de 3 gestiones, yo me adelanté, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de los organismos técnicos. Eh, Dentro de lo que es la Política Nacional de Gestión de Riesgo, esta se divide en 3 componentes. La gestión prospectiva para evitar y prevenir el riesgo futuro. Me proyecto para evitar el riesgo o reducir y corrijo para reducirlo. Correcto, corregir y mitigar el riesgo. O sea, el riesgo, este de aquí es cuando no existe el riesgo, ojo, para el examen. Aquí no existe el riesgo, entonces evito y prevengo el riesgo. En cambio, aquí ya existe el riesgo, entonces corrijo, ¿sí? Y reactiva ya cuando se produce el desastre, ¿sí? Para cuando se produce el desastre. Como ven, CENEPRE les adelantaba, prospectiva y correctiva, INDECI reactiva. Justamente este prospectivo y correctivo y componente reactivo tienen que ver, además, se vinculan mucho con los procesos de gestión de desastres, ¿no? Entonces, los procesos de gestión de desastres se inician aquí, en el 1, que es la parte prospectiva, ¿no? Que se estima el riesgo, ¿no? Luego, acciones para evitar la generación de nuevos riesgos, sigue siendo prospectivo. Reducción del riesgo, que tiene que ser correctivo, ¿no? Y reconstrucción, correctivo, que es el 7. Pero comenzamos con estimar y prevenir la existencia de riesgos. Si ya existe, corrijo, ¿no? Si se da el desastre, reacciono de forma adecuada, ¿no? Entonces, para lo cual, entonces me anticipo al desastre, ¿no? Y me preparo a la población a través de simulacros, ¿sí? Y también preparo para la respuesta y también me estoy preparando y estoy listo para una respuesta adecuada ante el inminente o ya existencia del desastre, ¿no? Y la rehabilitación, que tiene que ver, no es lo mismo, ojo, para el examen, rehabilitación que reconstrucción. La rehabilitación tiene que ver con el restablecimiento de los servicios básicos, telefonía, carreteras bloqueadas, hubo avalanchas, ¿no? Aquí, entonces toda la avenida está llena de piedras, entonces hay que liberar justamente, se cayeron los puentes, ¿no? No hay cómo sacar a la gente, entonces puente aéreo, hago un puente aéreo con helicópteros, entonces veo cómo, entonces respondo y rehabilito inmediatamente los servicios básicos para que se pueda operar. ¿Eso lo hace quién? Entonces lo hace INDECI, ¿ya? Muy bien, eso tiene que ver con los procesos de gestión de riesgos de desastres. Muy bien. Y tenemos que dentro de lo que es el sistema de seguridad y defensa nacional, sí, 3 organismos muy importantes, que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, ¿no? Ellos forman parte de lo que se conoce como Fuerzas Armadas. El Ejército es el que ejerce control y vigilancia del territorio, ¿no? Terrestre, mientras que el espacio aéreo se encarga la policía, la Fuerza Aérea, perdón, y lo que es en lagos, ríos y mar, la defensa y vigilancia se encarga la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Debo de señalar que tanto la policía como las fuerzas aéreas no son deliberantes, ya que están subordinadas al poder constitucional. Por eso es que el presidente de la República es justamente, otorga los ascensos y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿sí? Hablando de la Policía Nacional, ¿no? ¿De qué se encarga la Policía Nacional? La Policía Nacional se encarga de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, ¿sí? Por lo que organiza el patrullaje de la seguridad ciudadana,
pero también presta protección de ayuda a las personas en caso, por ejemplo, de desastres, en caso de epidemias. ¿Se acuerdan que la policía incluso ayudaba a repartir los víveres, ¿no? Vigila y controla las fronteras y esto, que es a diario, previene, investiga y combate la delincuencia. Por último, los regímenes de excepción, ¿no? Si sabemos que en la Constitución Política, en el artículo 137, se definen lo que son los regímenes de excepción, los cuales son decretados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, para lo cual se emite un decreto supremo con el plazo establecido para el territorio nacional o parte del territorio nacional, ¿sí? No tiene que pedir permiso al Congreso, solo da cuenta al Congreso, informa al Congreso o a la Comisión Permanente, pero no tiene que pedir permiso para decretarse los regímenes de excepción. Estos regímenes de excepción son dos, el estado de emergencia y el estado de sitio. En el caso del estado de emergencia se da por perturbación de la paz o catástrofe, ¿no? Perturbación de la paz del orden interno o catástrofe, o graves circunstancias que afecten la vida de la nación como una pandemia. En cambio, el estado de sitio es por invasión, guerra exterior o guerra civil. ¿Qué pasa con los derechos humanos cuando se decreta el estado de emergencia? Pues pueden restringirse o suspenderse los derechos relacionados con la libertad y sus anexos o conexos, ¿no? Como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión. Dice, en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie, ¿no? El estado de sitio no pueden ser objeto de restricción los derechos fundamentales. O sea, otros derechos sí se pueden suspender, pero acá al revés se dice los que no se pueden, ¿sí? No se pueden a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, al nombre, la identidad y a la nacionalidad. Quiere decir que el resto de los derechos sí se puede restringir. La vigencia del estado de emergencia es 60 días, mientras que del estado de sitio es de 45 días. Finalmente, relacionado con el control interno, cuando es estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control interno si así lo dispone el presidente. Entonces, la pregunta es, ¿quién asume automáticamente el control del orden interno? ¿Lo sigue haciendo quién? ¿Quién se encargaba, chicos? La Policía Nacional, ¿no? Entonces, cuando se decreta el estado de emergencia, es la Policía Nacional que automáticamente se sigue asumiendo el control. Sin embargo, si el presidente lo estima, incluso puede, ¿sí?, delegar esa función a las Fuerzas Armadas. En cambio, en el estado de sitio, al decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder, dice, y el Congreso se reúne de pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo. ¿Y quién asume el control en un estado de guerra? Obviamente las Fuerzas Armadas, ya no la Policía Nacional, ¿sí? Ojo, el Congreso se reúne de pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo, pero cuando hay un estado de sitio, el Congreso, el Ejecutivo toma el control de todo el Estado, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, los dos regímenes de excepción que tenemos, sí, en el Perú, ¿ya? El estado de emergencia, perturbación de la paz, catástrofe o pandemias, mientras que el estado de sitio es invasor, guerra exterior o guerra civil. Muy bien, hemos terminado. Vamos a alguna pregunta. Si no, pasamos a este de aquí. A ver, aquí un ratito. Se supone que nos habían pasado la corrección de esta pregunta. Un ratito. Allá, acá. Se había corregido la pregunta, por si acaso en la separata, corríjanle.
lo que se habían comido la secretaria, no sé qué pasó, se borró esta parte. Ojo, en el ejercicio 2, añádanle en su separata, corrijan, por favor, lo que estoy señalando yo. Ya, ya que estamos en la 2, corrigiendo la 2, vamos a responder. ¿Ya? Ya, ahora sí, resolvemos la pregunta número 2. Muy bien. A ver, cuando es el Estado, el gobierno nacional, quien decreta el estado de emergencia, correcto, ya cuando la decisión es nacional, porque ya es el presidente con el Consejo de Ministros que está emitiendo un decreto supremo, ¿qué alcance es? A ver, ¿qué alcance es? Si ya el gobierno es el que ha tomado digamos, las riendas para dar solución a esta situación que se está encontrando de lluvias torrenciales, más el problema de la violencia.
¿sí? Entonces ya, exacto, ¿no, Daniela? El alcance ya es nacional porque las decisiones ya no las toma el gobierno regional local, sino ya la está tomando el gobierno nacional, ¿ya? Si bien es cierto, ocurre en una provincia, pero la gravedad de la situación hace que quien tome las riendas del asunto es el gobierno nacional, ¿ya? Muy bien. Entonces sería la B. Muy bien, vamos, ya no nos da tiempo, así que vamos a darle las claves, ¿sí? Ahí está. ¿Listo? Bueno, nos estamos viendo ya en nuestra última clase el próximo jueves. Hasta luego. Hasta Nos luego, estamos profesora. viendo. Hasta luego. Buen fin de Profe, semana. cuídese.